Bendiciones en esta hora que es el Señor. Y habla la pastora Mili Vázquez de Casa de Oración Profética. Gracias por permitirme nuevamente entrar a sus hogares con nuestra serie titulada Fructíferas. Y me gozo en el Señor. Hoy tengo detrás de mí, a mis espaldas, ese poderoso río de Israel, el río Jordán, donde nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por el profeta Juan el Bautista. Qué tremendo. Nos gozamos con ese background. Gloria al Señor. Y en esta hora vengo a traerles un poquito más. Venimos hablando un poquito más bajo el tema que comenzamos la vez pasada, que era la mujer rechazada por el pueblo de Dios. Pero en esta hora quiero traerles quiero hablarles un poco sobre el perdón. Quiero detenerme un poco sobre este tema, sobre el perdón, porque es algo que necesitamos, es algo que la mujer necesita ser libre de toda aquella amargura, de toda aquella raíz de amargura que está impidiendo que dé frutos en abundancia. Entonces en el día de hoy vamos a citar muchas citas bíblicas, vamos a leer mucha Biblia en el día de hoy. Entonces, espero que hayan tenido un día bendecido, un día en victoria, en el nombre de Jesús. Entonces aquí tengo mis notas porque hay que apuntar todo. Hay que apuntar todo porque se nos olvidan las cosas. Pero gloria al Señor, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces, en el día de hoy, como les dije, vamos a hablar sobre el perdón y vamos a escudriñar las escrituras y vamos a estar leyendo un par de versos bíblicos sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver qué características puede tener un creyente que tiene una madurez espiritual y aquel también vamos a ver aquellas características de una persona que no es maduro espiritualmente. Obviamente tiene algunas características que no le agradan al Señor, que no están conectados con el Espíritu Santo. Para nosotros tener una vida alineada a la palabra y para nosotros practicar una vida alineada con la palabra del Señor, nosotros tenemos que tener una vida íntima con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener una vida íntima con el Espíritu Santo 24/7. Tenemos que levantarnos con Él, acostarnos con Él, comer con Él, hablar con Él. Tenemos que hacer todo en su compañía, en la compañía del Espíritu Santo. Y tenemos que estar todo el tiempo bajo su dirección y bajo su guianza. Muchas veces decimos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en nuestro caminar con el Señor? El Espíritu Santo es una persona. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo ignoramos tanto? ¿Por qué no vivimos una vida íntima con Él? ¿Por qué no lo tratamos como lo que Él es? Como nuestro Dios Todopoderoso. Vamos al libro de Juan 14:26. Ustedes saben que cuando uno viene a Cristo, uno empieza poquito a poquito caminando en el Señor, leyendo la palabra y todas estas cosas. Pero llega un momento que aunque tú hayas tenido ciertos años en el Evangelio, tú tienes que estar manteniéndote leyendo la palabra. No importa cuántas veces tú vayas a leer la palabra, tienes que leerlas cuantas veces el Señor te diga que las lea. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvidan las cosas, pero gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos los acuerda. Cada vez que vamos a cometer algo que al Señor no le agrada, un pecado, una acción, una conducta incorrecta, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y nos avisa que hay algo que no está bien. Vamos al libro como les dije, al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a ir al versículo 26. Y la palabra del Señor dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho.
El Espíritu Santo está ahí para recordarnos la palabra. El Espíritu Santo está ahí para recordarnos lo que Jesús nos dejó en su palabra. Cada vez que nosotros nos queramos desviar a derecha o izquierda, ahí está el Espíritu Santo para redarguirnos de todo aquello que no le agrada al Señor. Entonces, como les estaba diciendo, estábamos hablando, ¿verdad?, de una persona que, un creyente ya en el Señor, que lleva tiempo, tiene que tener una vida íntima con el Espíritu Santo. Sin una vida íntima con el Espíritu Santo no podemos caminar conforme a lo que Dios quiere y conforme a lo que Él dice en su palabra. Como ustedes saben, el ser humano es alma, cuerpo y espíritu. Pero el creyente tiene una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y muchas veces los vence la carnalidad que está en cada uno de nosotros, dando paso a tener conductas no apropiadas de un líder maduro espiritualmente. Y vamos a la palabra es clara. Decimos que cuántas veces decimos y declaramos por nuestra boca que esta es la guía, pero se nos olvida lo más básico, que oímos unas predicaciones con unas revelaciones tan profundas y nosotros decimos wow, y saltamos de la silla y nos emocionamos y todas estas cosas, pero lo básico se nos olvida. Sabemos que no somos perfectos, pero tenemos que vivir una vida agradable al Señor. Tenemos que vivir una vida en intimidad con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a ayudar a caminar en este camino. Vamos al libro de Gálatas 5:17. Libro de Gálatas 5 al 16, perdón. Vamos a la palabra. Vamos a alimentarnos nuevamente con lo básico, porque es que, como ya les dije, se nos olvida lo básico. Llega un momento que ya tú tienes tanta información dentro de ti que no puedes discernir cuando ya te has olvidado de lo básico y caes en ciertas conductas que no son agradables al Señor, que no son de un cristiano espiritualmente maduro. La palabra del Señor dice así, en el libro de Gálatas 16. Vamos a leer del 16 hasta el 26. Y la palabra del Señor dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quiero hacer un paréntesis un momentito rapidito. Cosas semejantes a estas. O sea que no solamente son estas cosas que están mencionadas aquí. Todo aquello que está en contra del Espíritu Santo de Dios, todo aquello es algo carnal. Es una obra de la carne. Seguimos. Acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que no son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Pero los que son de Cristo, amén, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué más clara palabra del Señor. Qué más clara palabra del Señor. Aquí vemos cómo es un verdadero creyente, un verdadero cristiano con una madurez espiritual, un verdadero cristiano con una madurez espiritual alineado a la palabra. No puede estar sujeto a carnalidades, tiene que estar sujetos a fruto del Espíritu. Amén. Y como les estaba diciendo, vamos a seguir en la palabra del Señor. Vamos a ir ahora a Romanos 8. Qué tremendo. Yo podría decir muchas cosas, pero la palabra del Señor es tan poderosa que habla sola. Y el Espíritu Santo ha de redarguir en esta hora. Y ha de tornar el corazón de piedra en un corazón de carne. En el nombre de Jesús. En el libro de Romanos 8, vamos a leer desde el 6. Y dice la palabra del Señor así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria al Señor. Sabemos y entendemos que toda aquella obra de la carne, todo aquel cristiano que está sujeto a cosas carnales en sus vidas, no está conectado, no tiene una intimidad con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una intimidad con el Espíritu Santo, tú tienes una unidad tanto con Él. Y dice la palabra que dos están tan unidos que forman uno solo. La palabra dice que es como un matrimonio, ¿verdad? Entonces no me pueden decir que una persona, un líder, un creyente, cualquier persona que esté en el Evangelio, no me puede decir que en una conducta en el cual esté mostrando rechazo, una conducta en la cual esté mostrando celo, envidia y todas estas cosas que no le agradan al Señor, es un maduro espiritual. No podemos decir eso, no. Estamos contradiciéndonos en la palabra. La palabra es clara y lo dice. Tenemos que tener el fruto del Espíritu. ¿Y cómo tenemos el fruto del Espíritu? Teniendo intimidad con Él. Porque cuando aceptamos a Jesús, Él nos sella con su Espíritu y Él viene a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. El fruto del Espíritu está dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que manifestar eso. Nosotros tenemos que dar testimonio a otros que el fruto del Espíritu está dentro de nosotros. Una estrategia, ¿verdad?, de la que a mí me edificó mucho y me ayudó a perdonar a aquellas personas pues en el pasado me rechazaron, me menospreciaron, me tomaron por menos. Esa maravillosa palabra que está en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios capítulo 6. Y vamos a leer del 10, capítulo 6, desde el 10 al 20, gloria al Señor. Vamos a leer esta maravillosa palabra del Señor. Espero en el nombre de Jesús que dé luz a muchas de ustedes que hayan pasado por el rechazo,
y les pueda ayudar como me ayudó a mí. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Tenemos que entender que no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades y todos aquellos espíritus malignos que están en las huestes celestiales. La palabra lo dice. Tenemos que hacer la guerra correcta. La guerra no es contra la hermana que te rechazó, sino con el enemigo. El enemigo a veces hay siervos del Señor, a veces hay personas en nuestro caminar con el Señor que se dejan manipular por el enemigo, pero gloria al Señor, el Señor levantará bandera a favor tuyo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que toda aquella mujer que ha sido rechazada va a recibir liberación. Toda aquella mujer que ha sido criticada y burlada, su corazón va a ser sano en el nombre poderoso de Jesucristo. Nada, hasta aquí les dejo. El próximo martes vamos a seguir con este tema del perdón. La mujer rechazada por el pueblo de Dios. Tenemos mucho que leer en la palabra. Esta es nuestra guía, como ya les dije, la guía, la que nos puede ayudar, la que nos puede ayudar en este caminar, en esta intimidad que tenemos que tener con el Señor. Nada, hasta la próxima. Bendiciones, que tengan una noche bendecida en el nombre poderoso de Jesucristo, y hasta la próxima. Bendiciones.